Saludos y bendiciones para ti. Qué bueno volvernos a encontrar en la oración de la mañana, un espacio donde compartimos la palabra de Dios y sacamos un tiempo de oración. He sentido en mi corazón hacer un estudio del libro de Mateo, así que hoy vamos a empezar por el capítulo 1 de Mateo y esperamos poder ir avanzando en este estudio bíblico donde todos aprenderemos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que escudriñemos las escrituras porque allí encontraremos la vida eterna. Y escudriñar es estudiar, escudriñar es buscar bien a fondo algo. Y es que hay algo poderoso para nosotros cuando escudriñamos la palabra, cuando vamos más a fondo en ella. No solamente la leemos, sino que vamos más a fondo, profundizamos en ella. Y eso es lo que vamos a hacer en estos días, tratar de aprender al máximo lo que tiene la palabra de Dios para nosotros en el libro de Mateo. Vamos entonces a empezar por el capítulo 1 de Mateo. Amén. El capítulo 1 de Mateo está dividido en dos títulos. Uno de esos títulos dice que es la genealogía de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo es todos los antepasados de Jesucristo, desde Abraham hasta Jesucristo. Es decir, todas las personas que componían su núcleo familiar desde Abraham. Hubieron muchísimas generaciones antes de Jesucristo, pero entonces no vamos a enfatizar hoy en las generaciones. Amén, porque las generaciones pues es algo más que todo informativo, no nos deja como una enseñanza o un aprendizaje. Las genealogías, las generaciones, es solamente como para que nosotros tengamos referencia de dónde viene Jesucristo. Entonces el capítulo 1 se compone de eso, de la genealogía de Jesucristo como título 1, y en el segundo título aparece aquí en mi Biblia el nacimiento de Jesucristo. Hoy nos vamos a enfocar en el nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento de Jesucristo está desde el versículo 18 al verso 25. Entonces vamos hoy a enfocarnos a estudiar el nacimiento de Jesucristo en el capítulo 1 de Mateo, verso 18 al 25. Si usted quiere tomar su Biblia, qué bueno que usted lo pueda hacer. Tome su Biblia allí en su casa, párese en Mateo capítulo 1, verso 18 al 25 y préstele mucha atención a lo que Dios le va a hablar a su corazón. Yo también quiero prestarle atención a lo que Dios tiene para mí en el nombre de Jesús. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con su bendición, con su aprobación y con su sabiduría. Yo sé que Él tiene muchas cosas grandes para hablarnos en este día. Aleluya. El nacimiento de Jesucristo. Ese es el título. El verso 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta es la lectura en general, pero ahora vamos a leer versículo por versículo para mirar lo que Dios nos tiene a través de cada versículo, lo que Dios nos va a hablar a través de cada versículo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntasen, estaba desposada, es decir, María era la prometida de José, no se habían casado, y antes de que se juntasen, entonces ella concibió del Espíritu, fue embarazada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ella y entonces María concibió, es decir, entró en ese proceso de embarazo. Entonces este verso 1 es muy claro cuando nos dice que no se habían casado aún ni María ni José, y dice aquí muy claro antes de que se juntasen. El verso 19 nos dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este versículo lo que nos enseña es que José aún no se había casado con María, pero María resultó en embarazo. Y esto entonces, en la boca de otra persona, en los zapatos de otra persona, pues que no fuera José, hubiera sido para que la hubieran infamado. ¿Qué le parece a usted si usted antes de casarse con una mujer resulta que ella está en embarazo? Cierto que es algo muy extraño y lo primero que usted va a pensar es que le fue infiel. Entonces ahí se rompería el compromiso y ahí lo que usted haría sería infamarla, pero dice aquí la palabra: José, su marido, como era justo. La justicia de José, dice aquí, hizo que él no quisiera infamarla. Y la parte final de este versículo dice, quiso dejarla secretamente. Cuando dice quiso dejarla secretamente es porque José era un hombre prudente. Dejó más bien este problema en secreto. Se encontró con una María que estaba en embarazo antes de casarse con él, pero él más bien en su prudencia y en su justicia no la infamó, no le contó al mundo entero lo que había hecho María, de que estaba en embarazo y que quizás él pudo llegar a pensar que era con otro hombre. Él no hizo esto, sino que él en su justicia y en su prudencia quiso dejarla secretamente hasta que todo se resolviera. Entonces vemos que en este verso 19 nos hablan de unas características que tiene José. José era un hombre lleno de justicia. José era un hombre prudente. No por nada lo escogió el Espíritu Santo. Escogió a José y escogió a María como padres de Jesús. Sabemos que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo, es el Todopoderoso. Dice esta palabra en el verso 18 que ella concibió del Espíritu Santo. Por eso Jesús es el Hijo de Dios, porque provino de Dios. Pero el Dios de los cielos escogió muy bien a María y a José. Tenían que tener José y María unas características muy valiosas para que el Dios de los cielos les confiara la educación de su Hijo, les confiara la crianza de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús nació en un hogar bendecido, teniendo el ejemplo de un José que dice acá era justo, era prudente, y de una María que fue muy favorecida entre las mujeres, fue escogida entre las mujeres para llevar a Jesús dentro de ella misma. Esto no es cualquier cosa. Los papás de Jesús, los padres putativos de Jesús, los padres adoptivos de Jesús, en este caso José y su madre María, fueron escogidos por el más sabio de todos, el que todo lo sabe, el Dios Todopoderoso, el Dios que lo sabe todo y que sabía que esta misión la iban a poder desempeñar bien José y María. Tanto que miren en el verso 19 dice que él no quiso infamar a María porque él era justo y quiso dejarla más bien en secreto. Esto nos habla de atributos muy maravillosos que tenía José. Nosotros a veces en situaciones muy complejas, parecidas a esta, nosotros actuamos muy rápido. Nosotros somos muy prontos para tratar de resolver las cosas. A nosotros nos hacen una injusticia y nosotros a veces, si no estamos bien firmes con Dios o si no estamos muy bien emocionalmente en ese momento, nosotros cuando recibimos injusticia vamos a querer pagar con injusticia. Esto era una injusticia. Si él no se hubiera dado cuenta después que esto venía de Dios, esto era una injusticia que él sin casarse
tuviera que ver a la mujer con la que se iba a casar en embarazo. Pero este hombre era justo. Más fue su justicia sobre esta situación y más fue su dominio propio sobre esta situación. La palabra más adelante nos habla del dominio propio, de dominarnos a nosotros mismos, de dominar las emociones, de ser humildes, de tratar de ser muy prudentes, de tratar de tener carácter sobre muchas situaciones. Y vemos que José por eso fue escogido, porque tuvo ese carácter y tuvo ese dominio en medio de esa situación tan difícil. El verso 20 dice, y pensando él en esto, ¿quién? José. Pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas, José, en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Me imagino ese respirar de José cuando se dio cuenta que esto venía del Espíritu Santo. Y más, que no se lo confirmó cualquiera persona, no se lo confirmó alguien que fuera amigo de María, no vino alguien a decirle, venga, no, esto fue que Dios vino sobre María y ella está en embarazo de Dios, no, se lo confirmó el ángel del Señor a través de sueños. El mismo Dios le confirmó a José de que esto que estaba pasando con María era de parte suya, era de parte de Dios, y le dijo, no temas, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es de carne, no es de sangre, no es de otro hombre, sino que es del Espíritu Santo. Imagínese ese alivio que recibió José, pero también esa alegría de saber de que su casa, de que la que iba a ser su esposa y a él y aún él mismo fueron escogidos para una misión tan grande, de que en medio de esta familia iban a ser el Salvador. Aleluya. Entonces le dice el ángel, no temas, no temas, no temas en recibir a María, tu mujer. Esto lo que nos confirma es que José quizás estaba temeroso. José quizás su cabeza le daba vueltas de aquí para allá. Y quizás José decía, ¿será que digo a todo el mundo que ella me falló, que ella me fue infiel? Esto pasaba. Había una lucha mental en José, pero esa lucha mental vino a terminarse cuando el Espíritu Santo, en medio de ese sueño, el ángel del Señor le vino a confirmar a José de que esto era de parte de Dios y le dijo, no temas. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación que es muy difícil de resolver, donde no sabemos qué decidir, donde no sabemos cómo actuar, donde no sabemos cómo proceder? Y el ángel del Señor, a través de un sueño, quizás no vemos el ángel, pero el Todopoderoso sí, a través de un sueño nos permite ver qué es lo que tenemos que hacer. Nos confirma el Todopoderoso lo que debemos de decidir. Aleluya. Cuando usted no sepa qué hacer, dígale, Señor, háblame en sueños. Él le puede hablar a usted a través de la palabra. Él le puede a usted hablar a través de un profeta, a través de alguien. Puede venir alguien a su casa y decirle, vea, yo tengo un mensaje para usted de parte de Dios. Yo tengo un mensaje para usted de parte del Todopoderoso. Pasó conmigo cuando yo llegué a los pies de Cristo. Yo pensaba hacer muchas cosas malas, pero Dios envió a una persona y me dijo, no es por ahí. Yo tengo propósitos contigo. Y eso es un privilegio grande, de que Dios se apiade de nuestra vida y envíe quien nos hable. Dios nos puede hablar así, pero también nos puede hablar el Todopoderoso a través de un sueño. Así que si usted está en una situación donde usted no sabe cómo salir de ella o qué decidir, dígale, Señor, muéstrame en sueños, háblame en sueños, confírmame en sueños qué es lo que debo hacer. A usted se le vino una idea de un negocio. Qué bueno que usted le diga, Señor, si este negocio es tuyo, confírmamelo en sueños. No está de más que nosotros anhelemos que Dios nos hable en sueños. Lo que pasó aquí en el verso 20 es que José recibió la confirmación de que esto era de parte de Dios en sueños. Y Dios nos confirma a través de sueños. El verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El verso 21 nos habla de una orden que le da este ángel
que se le apareció en sueños a José de poner el nombre de este niño Jesús, de llamarlo Jesús. Le da la orden de que se llamara Jesús. Es decir, José y María no podían escoger ese nombre. Ya ese nombre estaba escogido desde la eternidad y hasta la eternidad. Nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Salvador. Porque Jesús lo que significa es Salvador. Amén. Ese es el nombre que lleva nuestro Mesías. Ese es el nombre que lleva el escogido para salvar nuestras almas y para limpiarnos del pecado. Salvador. Jesús significa Salvador. Dice acá, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, lo que significaba ese nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel es otro de los nombres de Dios, que significa Dios con nosotros. Este verso 22 y 23 nos habla de que se cumplió la profecía bíblica, es decir, se cumplió lo que estaba escrito en la Biblia a través de ese nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús ya había estado escrito cientos de años atrás, pero se vino a cumplir en José y en María. Amén. Para que quede evidencia de que la palabra de Dios siempre se cumple. Se ha cumplido desde los tiempos de Abraham. Se han cumplido las promesas que Dios le hizo a Abraham, que es el padre de la fe, hasta estos días. La palabra de Dios siempre, siempre, siempre se cumple. Y así como se cumplió lo de Jesús, que estaba ya predicho antes de que Jesús naciera, así se está cumpliendo la palabra de Dios hoy en día. Así que no tengamos la palabra de Dios en poco, porque el nacimiento de Jesús fue pronosticado antes, fue profetizado antes, con señales de cómo iba a ser, hasta con el nombre que iba a llevar. Y tal cual, al pie de la letra, el Dios de los cielos, el creador de cielo y tierra, permitió que se cumpliese la palabra. Asimismo, se están cumpliendo ahora las señales. Antes del fin, se está cumpliendo todo lo dicho por la boca de Dios a través de esta palabra. Así que tengamos seguridad de que todo lo que esté escrito en la palabra de Dios se cumplirá. El verso 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El verso 24 vuelve y nos habla de esos atributos de José. Se despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Aleluya. José era un hombre que, aparte de ser justo y prudente, que no infamó a su mujer María, dice aquí, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió esa revelación en sueños, recibió esa confirmación en sueños, recibió ese alivio en sueños de que su mujer no le había sido infiel, sino que esto era del Espíritu Santo, y cumplió la orden que le dio el ángel del Señor de ponerle el nombre a Jesús, como lo había mandado el ángel. Cumplió José, obedeció José. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos revela cosas? Puede ser a través asimismo de sueños, como a José, nos revela algo a través de su palabra. ¿Y cuántas veces el Señor nos muestra cosas y nosotros si no cumplimos? A nosotros nos falta obediencia. Vemos que en José había obediencia. Por esto fue escogido, por ser un hombre justo, por ser un hombre prudente y aparte un hombre obediente. Escuchó la voz de Dios en el sueño y la obedeció. Esto nos llama a que cuando escuchemos la voz de Dios en sueños o a través de alguien o a través de la palabra, la obedezcamos. Seamos obedientes a la voz de Dios. Mire toda la enseñanza que nos ha dejado este primer capítulo de Mateo, del verso 18 al 25. Esto que le estaba hablando está en el verso 24. Voy a volverlo a leer. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Quizás estaba algo allí
por medio de toda esta situación. Dice aquí, y recibió a su mujer. Esto me habla como de una reconciliación. Esto me habla de que él volvió a recibir a María. Esto me habla como de que él volvió a creer en ella. Él estaba dudoso de lo que estaba pasando con María, pero al recibir esa revelación y ese sueño, dice acá, él volvió a recibir a María. Esto trajo calma sobre el corazón de José. Por eso el ángel le dijo, no temas. Desde ahí yo creo que él no temió más y él quizás si venía dudando de su esposa, no dudó. Y quizás si pensaba infamar a su esposa, no lo hizo. Y dice acá, y recibió a su mujer. Todo volvió a ser como antes. El verso 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció, a quien a María, pero no la conoció. Y esto es algo en lo que tenemos que entrar a enfatizar en este momento, porque estamos hablando de un estudio bíblico y vamos a entrar a estudiar la palabra conocer en la Biblia, pero no la conoció. Esto de que no la conoció es de que él no tuvo relaciones sexuales con ella. Él no la conoció en intimidad a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, todo este tiempo del embarazo, él no conoció a María, no estuvo en intimidad con ella, simplemente esperaron a que naciese Jesús y luego se casaron, luego fueron esposos y ahí sí la vino a conocer. Para hablarle esto con sustento bíblico, vamos a mirar este mismo versículo en otra versión NBI. Mateo capítulo 1, verso 25 dice acá, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esta palabra de conocer en la Biblia, no la conoció, es decir, no estuvo con ella sexualmente. Y esto lo que nos habla es de que María sí fue escogida siendo virgen para llevar al Hijo de Dios en su vientre. Pero luego de esto, como ella tenía un compromiso con José de casarse y de ser esposos, pues ella cumplió este compromiso a José. Se casaron y bueno, ya de ahí en adelante la palabra nos va enseñando mucho más de lo que pasó con esta familia de José y María. Y esto lo que nos habla es que a veces no se estudia la palabra correctamente y hay gente que todavía les están enseñando o que todavía creen que María se quedó virgen eternamente. Y entonces José se quedó al lado de ella sin poder disfrutar de ese matrimonio con ella y los derechos que él tenía al estar casado, los derechos de conocerla, como dice aquí en la palabra, o los derechos de estar en intimidad con ella, o los derechos de poder conyugalmente tener relaciones. Pero esto no es así, es una enseñanza equivocada y por eso es que a veces hay tanta idolatría, porque entonces llegan a idolatrar a María y todavía le dicen la Virgen María, pero según esta palabra dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Es decir, María después de dar a luz a Jesús no siguió siendo virgen. Entonces mire tantas enseñanzas equivocadas y mire lo que nos habla la palabra cuando la estudiamos y cuando la escudriñamos. Amén. Entonces quería como también enfatizarle un poquito en esto, porque aquí está la evidencia bíblica de que así sucedió. Esto no me lo estoy inventando yo. Usted puede mirar Mateo capítulo 1, verso 25 en varias versiones y ahí usted se dará cuenta de que María y José siguieron con su compromiso de matrimonio, lo cumplieron después de que nació Jesús. Aleluya. Hasta aquí este estudio bíblico de Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, que nos habló del nacimiento de Jesucristo. Para rescatar y para resumir lo que Dios nos habló en este día, nos habló de una María y un José que fueron escogidos, que fueron privilegiados al poder ser la familia que iba a criar a Jesús. Pero esto no fue, por decirlo así, de gratis. Ellos ya tenían unos atributos muy hermosos,
muy poderosos en Dios y por esto fueron escogidos. José, un hombre que no infamó a su esposa, José, un hombre que fue prudente, que fue justo y aparte obedeció inmediatamente, apenas recibió la orden de este ángel en sueños. Y María, una mujer que dice la palabra, también era muy virtuosa, una mujer también muy piadosa y que Dios la escogió con muchos propósitos. Aleluya. Gloria al Todopoderoso por estas enseñanzas. ¿Qué nos enseña nuestra vida? Nos enseña hoy Dios a ser como José, a no desesperarnos ante la situación que quiere venir y que quiere de pronto desestabilizarnos emocionalmente o que nos quiere hacer dudar, porque esto pasó con José. Quizás quiso venir esta situación y lo hizo pensar de todo, pero lo más maravilloso es que no pensó en ser injusto con María. Pudo dudar, pudo estar temeroso, pudo llenar su mente de muchas cosas, de muchas dudas, pero su mente, a pesar de todo, fue una mente de un hombre justo, justo hasta el final, y que actuó de la mejor manera. Esto nos enseña esto, a reaccionar ante las situaciones, y nos enseña también a pedir revelación de parte de Dios y de que los sueños Dios los permite para confirmarnos cosas, y que José a través de ese sueño recibió confirmación, recibió calma, recibió instrucciones de cómo hacer las cosas, y que usted y yo a través de sueños podemos recibir calma, paz, revelación de Dios, revelación ante las decisiones que vamos a tomar, y aparte podemos recibir en estos sueños que Dios permita instrucciones de cómo hacer las cosas. Aleluya, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios por esta preciosa oportunidad de compartir la palabra en Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Luego seguiremos con este estudio de la palabra de Dios para seguir aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar a través de la Biblia. Aleluya. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga grandemente. Oramos para que este día sea un día de bendición a favor de su vida. Usted que va de pronto camino a su trabajo, usted que antes de ir a estudiar saca estos tiempos en oración, a usted que tiene muchas cosas por hacer en su casa, que quizás es ama de casa y pues tiene que trabajar en la casa, eso también es un trabajo, ordenar la casa, no sé, sea la situación que sea en la que usted se encuentre hoy o lo que tenga que hacer hoy, que Dios bendiga, que el Todopoderoso bendiga todo lo que usted va a hacer hoy en este día y también Él me bendiga por su gracia y su infinita misericordia. Le adoramos, bendecimos y exaltamos porque Él es bueno, porque Él es fiel y para siempre es su infinita misericordia. No hay otro como Él. Finalizamos este momento diciendo, no hay otro como el Todopoderoso. Escriba allí en los comentarios, no hay otro como el Todopoderoso. No hay otro como el Todopoderoso. Aleluya.